Bueno, mis hermanos, hace 8 días tuvimos un mensaje de los últimos versículos de Efesios, pero hoy vamos a estar en los primeros versículos de Efesios capítulo 3. Y qué interesante poder mirar el propósito de Dios en nuestras vidas. Muchas personas hacen una agenda diaria, pero en la agenda terminan muchas cosas por realizar. Dice, me quedó pendiente esto y comienzan a hacer el check-in de la agenda. Y cuando terminan diciendo, me faltó la mitad de la agenda por hacer. Pero en la agenda del Señor no es así. La agenda del Señor está cumpliéndose en nosotros de manera constante. Lo que pasa es que la agenda del Señor con nosotros depende del tipo de relación que tenemos con Él para que la agenda se ejecute en el propósito de Él, pero también logrando el propósito ¿de quién? De nosotros. Porque recuerda que la oración de nosotros ¿cuál es? Señor, que mis propósitos estén en los tuyos. Y debería ser, Señor, que tus propósitos yo esté en ellos. Y el versículo 4 dice, leyendo, ¿cuál podéis entender cuál sea mis conocimientos en el misterio de Cristo? Esto de conocer el proyecto de Dios en nosotros se convierte en un misterio. Y eso es lo primero que quiero denotar. Cuando nosotros queremos lograr las cosas, tenemos que entrar al secreto de Dios para que los misterios sean ¿qué? Revelados. Mucha gente quiere caminar sin conocer el misterio de Dios. Y el misterio de Dios se revela a través de nuestro tiempo con Él, nuestra relación con Él. Y por eso se hace tan importante en este versículo 4 que nosotros tengamos el conocimiento, que podamos desarrollar el conocimiento de su misterio. Y el apóstol Pablo es muy enfático al decir que él ha estado entrando a los misterios del reino y descubriendo esos misterios dentro del proyecto. ¿Y cómo lo vamos a descubrir? A través de la palabra de Dios. ¿Cómo se descubre el misterio de Dios? A través de la palabra de Dios, a través de la revelación que Él nos da, a través de la oración, de los tiempos que pasamos con Él. Durante el mes de septiembre y los mensajes que llevo de octubre, se hace mucho énfasis en ese espacio de relación, porque es que a veces nosotros queremos conocer, pero no queremos pasar tiempo. Y para poder conocer algo o a alguien tenemos que pasar tiempo con esa persona, tenemos que pasar tiempo en ese ambiente para poderlo conocer. Y esto me hace acordar cuando uno va a ir a otro lugar, que es otra nación o otro departamento, otras costumbres, siempre antes de ir, ¿qué hacemos? Leemos un poquito para no llegar como tan novato, ¿cierto? Y así también mucha gente fuera del cristianismo y aún en el cristianismo quieren hablar de Dios, pero sin conocer, sin probar y disfrutar esa presencia de Dios. Y aquí el apóstol Pablo, después de estar tantos años en el Ponto, 13 años, allí preparándose, descubrió las maravillas de Dios, descubrió quién era Dios. Y él por eso puede hablar de los misterios de Dios. Y el versículo 5 sigue diciendo, un misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora se ha revelado a los santos, a los apóstoles, a los profetas, por el Espíritu. Entonces, ¿queremos conocer el propósito de Dios? ¿Queremos conocer la agenda de Dios? Entonces, lo hacemos solamente a través del Espíritu Santo. Entonces está la oración, la palabra y el Espíritu Santo que nos revela su verdad. Entonces mire que esto de conocer los misterios es ahondar en nuestra vida espiritual. Muchas personas creen que los crecimientos numéricos en una congregación es crecimiento espiritual, pero lo contrario, el crecimiento espiritual da un crecimiento numérico. ¿Me escucharon, mis hermanos? No es lo contrario, es nuestra espiritualidad revelada a otros que ayuda a que lleguen a los pies de Cristo y el numérico se vaya haciendo cada día mucho más. Y eso va haciendo que nosotros lo entendamos diferente. Pero ¿qué es lo que pasa con nosotros? Que nosotros queremos ver el número para hablar de espiritualidad. Y muchas congregaciones, mucha congregación tan espiritual, llenísima, y todos saltaban, todos danzaban al Señor y todos hacían. Entonces el Señor nos dice, no es así. Es el que adoran en espíritu y en verdad. Entonces el versículo 5 nos dice que a muchas generaciones se le había escondido todo esto. ¿Hoy a quién se lo está revelando? A nosotros. ¿A través de quién? Del Espíritu. Pero ¿qué tenemos que hacer para conocer esa agenda? Para conocer ese propósito de Dios en nuestras vidas. ¿Qué debemos de hacer? Pues esa búsqueda espiritual tiene que hacerse cada día más constante, más firme, más sólida, pero también más sincera.
¿Saben por qué digo esto, mis hermanos? Porque no es por lo mucho que cantemos ni lo mucho que oremos, sino por lo que hay desde nuestro corazón. Y por eso cuando nosotros escuchamos hablar a alguna persona decimos, verdad tiene la palabra del Señor cuando dice, de la abundancia del corazón, habla la boca. De eso que tenemos, ¿va a inspirar o va a defraudar? Y ahora en la escuela dominical había algo especial, y es, ¿cuántas veces avergonzamos a Dios? ¿Cuándo somos vergüenza? Pues cuando no inspiramos a nadie, sino que somos el hazmerreír de todos por nuestra actitud, a veces por nuestro fanatismo, a veces por nuestras acciones desconfiguradas en una relación con Dios. Y por eso Dios quiere que nosotros estemos centrados en su propósito, centrados en ese caminar con Él. Y otro elemento muy importante en el versículo 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada la gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. No predicamos cualquier evangelio y no tenemos revelación de cualquier evangelio. Tenemos el evangelio correcto, en el tiempo correcto, para los hombres correctos. Cuando digo hombres, estoy generalizando el género humano allí. Entonces, ¿quién tiene dudas de que el apóstol Pablo fue escogido para predicar el evangelio? Ninguno tenemos dudas. No hay dudas. ¿Quién va a dudar del apóstol Pablo? Pero nosotros hoy también hemos sido escogidos para predicar el evangelio. Entonces algunos hermanos dicen, pastor, pero es que yo no manejo bien la homilética, la hermenéutica, la exégesis, ¿cómo hago para predicar? Y hay una sola manera de hacer una buena predicación, y no es desde el púlpito, es en nuestro diario actuar. El mejor evangelio no se predica a veces desde los púlpitos, ni desde las plazas públicas. El mejor evangelio es el que cada uno de nosotros vivimos en la familia, con los amigos, con los vecinos, pero primero con nosotros mismos. Ese es el verdadero evangelio. Muchas personas hablan del amor de Cristo, pero no tienen amor para consigo mismo. No se aman a sí mismos. No aman a los que les rodean, sus familiares más cercanos. No aman a aquellos que realmente están dispuestos a estar con nosotros. Y es triste porque dice aquí que fuimos escogidos para anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Quiere decir que no está predicando un evangelio suyo, ni de los bautistas, ni de ninguna denominación. Estamos predicando el evangelio ¿de quién? De Cristo. Por lo cual se hace con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. Porque la gente dice, véalo, y dice que evangélico. Y mire cómo reaccionó, mire cómo dijo, mire cómo se accionó. No, siempre muy coherente con lo que creemos y con lo que hacemos. No puede haber una disputa en esas dos cosas, entre lo que creemos y lo que hacemos. Tenemos que estar firmes en nuestras convicciones. Firmes porque en el proyecto de Dios está buscando hombres y mujeres que lo representen bien. Hombres y mujeres que estemos en medio de las circunstancias, por complejas que ellas sean, permanecer en la fe que fue escrita en nuestros corazones. No fue escrita solamente en la mente, ni escrita en la mano, fue escrita en nuestros corazones. En el tiempo antiguo decía, escríbale estas palabras en los dinteles, en las puertas, en todos los lugares. Y hoy nosotros decimos, escribiremos la palabra del Señor en nuestros corazones. En nuestros corazones. Ahí la recordaremos por siempre y la viviremos por siempre. Así que usted y yo no somos más que unos representantes. Y no somos los más grandes. Somos los más pequeños representantes. Pero importantes para Dios porque nos escogió. Habían millares de personas para hacer la tarea, pero Él nos escogió. Y si nos escogió es porque cree que podemos estar aptos para el servicio del reino de Él. Entonces alguien puede decir, no, pero es que yo ahorita no tengo tiempo para ir a evangelizar. No, es que yo no tengo tiempo para irme a orar a la iglesia todos los miércoles. No, es que todos los domingos es en la iglesia. Uy, no, eso es estar uno muy desocupado. ¿Todos los domingos en la iglesia? No. Habiendo tanta cosa por hacer. Entonces mire que quién lava la ropa, que quién hace el almuerzo, que quién limpia el piso, y apuesta el domingo le dio por hacer culto. No, Señor, es que es este tiempo de celebración, de venir a la fiesta de que Cristo resucitó, de venir a la fiesta que el Señor está en nosotros, de venir a la fiesta de que Él está resucitado en nosotros, no solamente para el mundo, sino en nosotros. Y eso es lo que venimos a celebrar aquí. Pero uno para poder venir a una celebración
como esta necesita haberse preparado durante toda la semana. Porque yo veo cuando llegan esas tarjeta de invitación, unidos por siempre, llegan el nombre de la pareja, las muchas aguas no podrás separarnos. Esa es una tarjeta toda bonitica, ¿cierto? Que le entregan a uno y no, uy, me invitaron al matrimonio de una pareja X. Uno es pensando, ¿y qué zapatos me pongo? Me va a tocar comprar vestido. Y otra vez con este labial, no, qué pena, no, tengo que comprarme otro labial. Y otros aretes. Y es más, tengo que mandarme a alisar el cabello. Y comienza y hace una agenda y toda la semana tiene ese matrimonio aquí en la cabeza. No es usted el que se va a casar, pero quiere ir bien a ese matrimonio. Fea no quiere ir, feo no quiere ir, arrugado menos. Y con la camisa que se puso el domingo pasado menos. Entonces, toda la semana está preparándose para ir a esa fiesta. Yo les hago una pregunta. ¿Y esta fiesta cómo nos preparamos? El día sábado, ay, verdad que mañana es domingo, hay que ir a la iglesia. No, pero no. Que no me esperen temprano porque yo tengo otras ocupaciones. Ir a hacer primero mercado y si me alcanza, llego. Entonces postergamos y no, es que estas celebraciones no son así, mis hermanos. Esta celebración nos preparamos toda la semana en oración, nos preparamos haciendo invitación a nuestra familia, a nuestros vecinos, haciéndome una invitación a mí mismo de que voy a colocar en primer lugar ¿a quién? A Dios. Y toda la semana nos estamos preparando porque es que en la agenda de Dios Él tiene una orden y dice así: amar a Dios de cuarto después de todas las cosas. Así dice, ¿cierto? De cuarto. Ni siquiera de tercero, sino de cuarto. A veces no alcanza en el quinto puesto. El mandamiento dice amar a Dios sobre todas las cosas. Entonces, ¿cómo podés predicar un evangelio de esa manera? ¿Cómo podés dar testimonio al mundo de esa manera? Usted va a convidar a un hijo y le dice, pero mamá, no va todo el mes y quiere llevarme hoy. No, pero cada domingo usted dice que va a ir y llega tarde. A mí no me gusta. Entonces estoy colocando un ejemplo de lo que pasa normalmente en la vida de nosotros los cristianos, porque no le hemos dado el primer lugar ¿a quién? Al Señor. Entonces, y queremos que Él nos revele todas sus verdades y todo quede revelado para una nueva generación. Entonces las otras generaciones que vienen después de nosotros ya no van a tener iglesia, ya no van a tener una revelación espiritual. Porque va a pasar como pasa en algunas ciudades de Europa, que tienen unas grandes iglesias, unos templos muy hermosos, pero son museos, porque ya no se hacen adoraciones en ese lugar. Porque nosotros no cuidamos en los tiempos el venir a adorar a Dios. Y hoy esos lugares los utilizan solamente como museos. La gente dice, aquí predicó, y le cuentan el año que predicó en 1400, en 1500, en 1600, y le cuentan la historia a uno, y están ahí puestos las imágenes y las placas para contar la historia, quiénes pasaron por allí. Pero nosotros no seremos de esos, mis hermanos. Seremos de los que combatiremos y estaremos fuertes para servir en el reino de Dios, porque Él nos escogió, porque Él nos llamó. Y viene un tercer elemento, que es versículo 10, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados, potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Entonces, nosotros vamos a llegar a lugares muy importantes por la multiforme sabiduría del Señor en nosotros, para que la iglesia sea la que esté en todos los lugares proclamando el Señor. ¿Quién es la iglesia? Entonces vamos a trasladar este lugar de adoración para todos los lugares, ¿cierto? No. Nosotros vamos a estar trasladándonos de un lugar a otro, y donde nos movemos van a saber que nosotros somos la iglesia de Cristo. Una iglesia que ha sido revelada para el Señor en su propósito eterno, y que no lo hizo solamente por Él, lo hizo por nosotros, para darnos salvación y vida eterna. Dice el versículo 12, con quien tenemos seguridad y acceso con confianza en medio de la fe en Él. Entonces ahí viene este tercer elemento. No es su fuerza, es la fe en Cristo Jesús. ¿Cuántos sienten que han crecido en la fe en Cristo Jesús? ¿Cuántos creen que han crecido en la fe en Cristo Jesús? Mis hermanos, hemos crecido. No somos iguales que hace 1 año, 2 años, 3 años atrás. Somos más fuertes en la fe, más convencidos en lo que el Señor nos llama. Pero tenemos esa confianza puesta en que Cristo es nuestro ayo, Cristo es nuestro asedero, Cristo es nuestra fortaleza, Cristo es nuestro refugio, Cristo es nuestro albergue. En Él estamos completamente seguros. Entonces, mis hermanos, qué bueno encontrar en este capítulo del apóstol Pablo para la iglesia de Éfeso
que tenemos una responsabilidad muy grande. Y esa seguridad es estar confiados de que en Él hay un proyecto para cada uno de nosotros. Y recuerdo a una anciana, ya muy mayor, que la manera de evangelizar en la calle era decirle a las personas: Cristo tiene un plan maravilloso para su vida, búsquelo. Pero a veces cuando se enojaba, se le olvidaba que había dicho eso a esa persona. A veces no tenía el talante para sostenerse en lo que había dicho. Entonces la gente apenas la miraba y ella iba a la iglesia cuando en vez y estaba allí, pero tenía esa forma de evangelizar. Y entonces ella decía: es que se me sale lo humano, se me sale lo humano. Todos tenemos un lado humano, pero también tenemos un lado divino. Pidamos que ese lado divino del Señor esté más vigente en nosotros, porque ese humano a veces avergüenza al Señor, a veces entristece el reino. Y mucha gente que tenía anhelos de llegar a los pies de Cristo a través de nuestro testimonio podría desmoronarse si no somos firmes en la fe. Saben que nosotros, los que estamos aquí sentados, no es un secreto, somos el soporte de la fe de muchos. ¿Saben eso? ¿O usted no es el soporte de la fe de nadie? Mucha gente dice: así como mi mamá, así como mi abuela, así como mi papá, así como mi hermano. Y hay gente que lo referencia a uno, lo referencia, así como mi profesor, así como mi profesora. ¿Eso no sucede en sus vidas? Eso sucede en nuestras vidas, somos un referente. Por eso, hermanos, cuando vamos a actuar, pensemos en lo que somos. Hace tiempo alguien hizo recoger unas firmas por aquí y me dijeron a mí: pastor, ¿también firme usted? Y yo le dije: no, yo no firmo, porque cuando yo firmo, no firmo como Marco Tulio. Yo firmo como pastor, firmo como papá, y no firmo solamente como Marco. Si fuera Marco el que firma, no hay problema, pero cuando yo coloco mi firma dicen ahí: el pastor de la primera iglesia bautista firmó, ¿cierto? Y eso tengo yo que cuidarlo. Entonces, cuando usted va a hacer algo, que no digan: uy, la hermana de la iglesia bautista o la hermana X hizo o participó en cosas que no podía haber participado o no debió haber participado. Porque con sabiduría nosotros representamos ¿qué? El reino de Dios. Y nos tenemos que cuidar de esa imagen, no por hipocresía, no por eso, sino porque somos los representantes de Dios aquí en la tierra. Él dice que somos los herederos y coherederos del reino. Pero en este tiempo el Señor nos permite a nosotros descubrir que hay una agenda con Él, y todos los días esa agenda Él quiere cumplirla, pero para cumplirla con nosotros tenemos que estar de su mano, cerca de Él. Y usted dirá en su fondo: ¿y qué parte de la agenda me corresponde hacer a mí? Una sola: escuchemos a Dios y caminemos con Él. No tenemos que hacer más. Lo que Dios te mueva a hacer, Él te va a ir guiando. Pero quedarme sentado esperando que Él me diga qué hacer, no, eso no es verdad. Él todos los días está trabajando y nosotros nos unimos con Él a trabajar donde Él ya está trabajando. ¿Dónde está trabajando Él? Está trabajando en su hija o en su hija, en su esposo, en su esposa. Está trabajando en su nieto, en su nieta, en su vecino. Y usted lo único que tiene que hacer es ser el instrumento de Él. Recuerde que Él está revelando los misterios del reino. También recordar que fuimos escogidos para que ese misterio sea revelado al mundo. Y también recordar que la iglesia es el elemento de fe que soporta la fe de otros que apenas están creciendo. Hay un texto también con el apóstol Pablo que dice: y vosotros que sois más fuertes en la fe, soportáis a los más débiles. Ese es el ejercicio, eso es una revelación de Dios. Una persona acaba de llegar hoy a la vida cristiana, tú no te puedes igualar con ella a discutir, tienes que acompañarla para que ella también llegue a crecer y a vivir esa experiencia con el Señor. Pero otros a veces creemos que ya están en la capacidad de comerse los frijoles de 2 días y le van a hacer daño, le van a afectar, porque todos vamos comiendo de acuerdo a lo que el Señor nos va preparando para ese gran momento. Quiero concluir con el versículo 13 aquí. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de las tribulaciones. No va a ser fácil. Vamos a enfrentar momentos bastante difíciles. ¿Cuántas pruebas hemos vivido? Muchas. Pero de todas, el Señor nos ha sostenido. Nos ha sacado victoriosos. Confía en mí
y yo haré. Él dice, eso es el cierre del mensaje hoy. No estás solo, estás con el Señor. Él va a hacer grandes cosas, porque también dijo que mayores cosas que Él nosotros haremos. Y vamos a hacerlas y vamos a lograrlas, porque el tiempo del Señor está cerca y somos los portadores de ese gran mensaje. Que el Señor sea cuidando nuestras vidas y también nuestros ministerios. Muchas bendiciones, mis hermanos.